Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar un poquito sobre algunas autoras centroamericanas. Es un tema muy interesante y muy poco hablado en la literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI, y pues hoy traemos unas pequeñas recomendaciones en específico de 3 cuentos y pues la verdad los 3 están muy interesantes. En este capítulo hablaremos con Alejandra, Ana e Ingrid sobre la literatura hispanoamericana escrita por mujeres, en la cual explicaremos su importancia y el por qué escribían sobre estos temas. Bueno, pues me gustaría iniciar hablándoles del cuento Yo Cocodrilo. Es de Jacinta Escudos. Ella es una escritora salvadoreña. Creo que es un cuento que logra tener un impacto muy fuerte en el lector en muy pocas páginas utilizando lo fantástico. Se los pongo así. Imagínense ser mujer, que eso de por sí pues ya trae una carga política muy fuerte, y luego en una sociedad tradicional que respeta rituales violentos para las infancias y bueno, en este caso específico para las niñas. Imaginen que por estas tradiciones sin cuestionar, a cierta edad las personas les dicen que es su momento, que sus genitales serán mutilados. Y lo que les debería dar miedo, porque es un castigo por no seguir la tradición, como convertirse en cocodrilo y condenarse al destierro, se convierte en su única salida. Pues así le pasa a la narradora de esta historia, quien se apropia de esa animalidad que supuestamente es una maldición. Nuestra protagonista transgrede 2 cosas: el nivel físico, porque su cuerpo pues se transforma en el de un cocodrilo, y el nivel relacional, es decir, rompe el vínculo con su familia, la cual al final de cuentas pues estaba perpetuando una tradición violenta y opresiva sobre ella. El final también es algo fuera de lo común en cuanto a literatura, porque cuestiona el patriarcado o el machismo, eh, pero situándolo o enfocándolo en las mujeres del contexto de la narradora, ya que pues estas mujeres eran las que perpetuaban actitudes violentas o machistas bajo esta tradición de la mutilación. Es importante decir que parte de esta literatura, como vimos desde los otros cuentos, pues se ayuda de lo grotesco para desarrollar el tema. Así que en este cuento pues también estarán presentes elementos de este estilo, e insisto que lo que hace genial a este cuento es que logra condensar todo lo que mencioné y más en una cantidad de aproximadamente 4 páginas. Así que no hay pretexto para no leerlo. Otra de las escritoras en las que vamos a hablar aquí es Claudia Hernández. Claudia es una escritora nacida en El Salvador en 1975. Ha dedicado la mayor parte de su obra a la narrativa breve, hecho por el cual fue galardonada con el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en Francia en 1998. Claudia escribió el cuento Carretera sin buey, el cual narra la historia de una pareja que va manejando y frenan porque piensan que en la carretera hay un buey contemplando la eternidad. Al bajarse del carro y darse cuenta que en realidad era un hombre y no un animal, ellos se decepcionan. El hombre se emocionó al saber que realmente lo habían confundido con un buey, y esto pasó debido a que él había matado a un buey y estaba tratando de resarcir el daño, tomando el lugar del buey y dejando de ser un humano. La pareja que lo encontró le dio consejos sobre cómo parecerse a un buey, y este fue feliz tomando sus consejos. Este cuento nos habla sobre la deshumanización. Es un tema recurrente en la literatura centroamericana, ya que decide qué vidas sí son importantes y cuáles no, prefiriendo salvar a un animal que a un humano. Y esto se daba de una manera muy recurrente en la literatura centroamericana, ya que por la situación que estaban pasando a la sociedad, se decidía qué personas eran importantes de cuidar o salvar y cuáles no. Aquí se muestra la deshumanización humanizada, ya que el hombre que mató al buey decidió convertirse en el animal para resarcir lo que hizo. Bueno, a mí me tocó el cuento de Abrir las manos. Es un cuento de Cherry Lewis, el cual está contado desde el punto de vista de una niña, la cual nos narra la llegada de no uno, sino varios misteriosos bebés que se aferran a su hermana. A lo largo de la historia se nos da a entender que esos bebés pues, son hijos de su hermana y al final pues se la llevan, ¿no? Y la historia es una crítica a la maternidad, como a veces la mujer en el momento en el que empieza a tener hijos
pasa de ser, por ejemplo, Ana o Ingrid o Alejandra a ser la mamá de Perenganito, la mamá de fulanito. De hecho, pues en algún punto la niña dice, ¿y si nos deshacemos de ellos? Y la mamá le dice que no pueden porque con el tiempo van a llegar más, refiriéndose a que en algún momento también la niña va a empezar a tener sus propios hijos. Al final, pues es muy significativo en el sentido de que pues se lleva a los bebés, se terminan llevando a la hermana mayor y la niña dice que no han vuelto a ver a su hermana, que es muchas veces lo que pasa con las mujeres que pues al dedicarse por completo a la maternidad se olvidan de que pues son personas y de repente empiezan a aislarse y pues pasan muchas cosas. Bueno, pues yo opino que estos cuentos pues tienen una diferente perspectiva al ser escritos por una mujer. Por ejemplo, en el caso de mi cuento, yo creo que la autora logra pues trabajar muy bien este aspecto de la animalidad o de la bestia, ¿no? Cómo esta niña se transforma en esto que las personas de su pueblo le tienen miedo. Y creo que también este aspecto de lo animal está presente en el cuento de Ingrid. Pues más que nada es la deshumanización, de cómo las personas pudieron llegar a deshumanizar a las demás personas. Recordemos que en la literatura centroamericana, pues a los personajes se les ponían situaciones extremas o lo humano se volvía lo monstruoso. Entonces, en cada uno de estos cuentos se puede ver estos temas, ¿no? En donde se decide qué cuerpos son importantes, cuáles no. Hay falta de identidad, pues tan solo en Carretera sin Buey, el hombre está tratando de ser un animal y pues en este tiempo de la historia recordemos que estaba pasando algo muy fuerte en Centroamérica, entonces la historia siempre es parte de lo que nos está contando el cuento. Exacto, creo que un factor importante que noté en los tres es justamente esta deshumanización, no solo de las mujeres, como es en el caso de el cuento de Ana y el mío, sino también el de la gente en general, también tomando en cuenta el contexto de los países de Centroamérica, que son países que siempre han vivido en dictaduras. Sí, exacto. Y vemos aquí nuevamente cómo pues la literatura no está apartada del contexto social ni de lo que ocurre a nivel político. Y pues sí, creo que las manifestaciones de arte en este caso son muy importantes para seguir pues dando difusión a estos problemas. Y ver cómo las mujeres plasman cada uno de estos temas y ver cómo en su región, en su cultura y en, bueno, más que nada su geografía, hay diversas costumbres, como se ve en Yo Cocodrilo, o como se ve en Abrir las Manos, o también en Carretera sin Buey. Entonces, podemos encontrar muchísimos temas en la literatura centroamericana y en especial en la literatura escrita por mujeres de Centroamérica, ya que pues ellas en estos cuentos y en muchísima más literatura pueden contar lo que estaba pasando dentro de las comunidades. Creo que es importante leer estas autoras porque siempre, por lo menos en Latinoamérica, se le ha dado más importancia a los autores hombres que a las autoras mujeres y eso las ha invisibilizado y ha hecho que nos perdamos de obras que son muy buenas, pero que normalmente no leemos porque no son escritas por hombres. Así que, pues ya saben, lean los cuentos, no tienen pretexto porque realmente son muy breves y son muy importantes. Recordemos que leer es parte de conocer, entonces les queremos hacer esa invitación para que puedan conocer qué pasaba dentro de
de esta época y cómo las mujeres se expresaban en los cuentos de la literatura centroamericana. Sí, de esta forma pueden abrir aún más su mente y conocer distintas perspectivas que tal vez no hayan tomado en cuenta. Si te ha gustado el podcast, no olvides seguirnos para escuchar más episodios de literatura.